Huellas de café. Lecturas de café y repensarte. De Ezequiel Kawak. Reconocimientos. Mi eterno agradecimiento a todos aquellos con quienes he compartido esta vida plena. Cada uno de ellos ha sido invaluable maestro de este humilde y ávido aprendiz. A mis maestros mayas, mis guías, mis padrinos, quienes me ungieron con el nombre de Kawak. A mis amigos, maestros, guías y protectores mayas, a veces tan distantes, a veces tan íntimamente cercanos, en ocasiones personalmente presentes, otras veces ascendidos, separados en un principio por el abismo cultural y del idioma, e impulsados y unidos por los puentes y las redes de Israel. A mis amigos, maestros, guías y protectores mayas, a veces tan distantes, a veces tan íntimamente cercanos, en ocasiones personalmente presentes, otras veces ascendidos, separados en un principio por el abismo cultural y del idioma, e impulsados y unidos por los puentes y las redes enraizados y acrisolados en nuestra creciente relación y amistad desde la infancia y la juventud. A lo largo de los años, ahora me doy cuenta, aprendí y sigo aún también aprendiendo de ellos mucho que a la fecha no he leído en ningún libro, ni escuchado en ninguna conversación. El espíritu de todos ellos es el que alienta y articula subyacentemente toda mi obra. Mi deuda para ellos va más allá de mis palabras y mi conciencia y es impagable. A mi amigo Héctor, hijo de una chamana náhuatl, psicóloga mexicana, como dijera Jacobo Greenberg, a quien debo la inolvidable oportunidad de velar. A mi amigo Héctor, hijo de una curandera náhuatl, psicóloga mexicana, como dijera Jacobo Greenberg, a quien debo la inolvidable oportunidad de develar, vivenciar, experienciar y empezar a resignificar estos otros tesoros que también nos forman, pero que nuestra cultura teme y niega neciamente. A mi madrina Pachita, a quien debo su bendición en el arte de la sanación, justo un día antes de practicar mi primera sanación, de quien luego me enteré de su vida en México y quien me ha acompañado por pacientemente junto, y a mi madrina Pachita, a quien debo su bendición en el arte de la sanación, justo un día antes de practicar mi primera sanación. A mi madrina Pachita, a quien debo su bendición en el arte de la sanación, justo un día antes de practicar mi primera sanación, de quien luego me enteré de su vida en México y quien me ha acompañado pacientemente junto con mis otros maestros, espíritus y protectores. A mi maestra Orisha, quien me enseñó a dialogar y poner orden entre los espíritus que me acompañan. A mi Dios, Padre, Madre, mis ángeles, a los santos, a los hombres sabios, a los limpiadores, sanadores y curanderos de todos los tiempos. Ezequiel Kawak. Introducción 2019. Querido lector, esta obra nació siendo un libro en 2015, pero obligadamente se ha transformado en una obra multimedia para poder recuperar la riqueza de las experiencias a medida que he tomado distancia en el tiempo, pero que mi percepción acerca de la cuestión se ha visto enriquecida, con mis aprendizajes sobre múltiples aspectos y mi progresiva apertura de mente y de perspectivas. La percepción del tiempo ha cambiado. Me he resistido a la tentación academicista y acostumbrado a presentar una visión acabada, redondeada de las cosas. He preferido dejar ver al observador lo que muchos considerarían como los borradores de la obra, para que sean enriquecidos con las visiones de otras mentes. Varias e importantes son las razones que me han llevado a ello. La primera es que muchísimos importantes materiales que enriquecen la perspectiva que se encuentran en medios diversos, videos, audios, etc. La segunda razón, y tal vez la más importante, es que deseo dejar al observador, ya no puedo decir lector, la libertad de hacer sus propias observaciones en el complejísimo entramado
de las relaciones que a mi modo de ver se presentan y que por sí mismas constituyen. La tercera razón, y sin duda la más importante, que esta obra constituya un impulso y no un freno para la expansión de la conciencia y de las praxis humanistas. Es esta razón la que me lleva a dividir la obra en dos partes. En la primera parte relaciono mis experiencias capemánticas con mi visión holobioenergética. Esta parte es más multimedia, lo que me obligó a repensar toda la obra, no como un libro, sino exactamente como un multimedia. En la segunda parte, el observador tendrá a la vista las experiencias originales capemánticas a partir de las cuales se han venido desarrollando mis praxis. Esta obra parte del principio gnoseológico y epistemológico que todas las palabras son meras metáforas de la realidad. La pretensión de Ignacio Ramírez, el nigromante, de que las palabras sean la realidad misma ha sido y siempre será la más absurda, la más fantasiosa, la más utópica y por todo ello precisamente la más preciosa, la más importante, la más trascendente. Este libro es imaginativo, fantástico, estético, plástico, espiritual, expresivo, a veces racionalista y escéptico, de vetas filosóficas, de facetas teóricas, cognitivas, pragmáticas y espirituales. Dejo al lector racionalista y escéptico la aventura de discernir y descubrir dónde empiezan y acaban acaso la fantasía y la realidad. Introducción del 2015. Este ensayo, que el lector tiene a la vista, hunde sus raíces en mis praxis marxistas y empezó como el estudio de la cafeomancia y la capemancia desde diversas perspectivas, la que se ve reflejada en los diversos títulos que me iban apareciendo pertinentes a medida que avanzaba en la elaboración del texto. Me suele suceder que a medida que voy elaborando un libro, le voy poniendo y cambiando títulos. A. El concepto y autoconcepto de ser humano, persona y su desarrollo. B. La reconceptualización del ser humano, la persona y su desarrollo. C. Las mancias como procesos holísticos, bioenergéticos, psicológicos, proyectivos, el caso de la capemancia. D. Capemancia, un arte holístico bioenergético para el autodescubrimiento. E. Las mancias como procesos psicoproyectivos, el caso de la capemancia. F. La capemancia, el arte espiritual de la interpretación del capé. G. Mancia, capemancia, mis experiencias estéticas. H. Capemancia, arte espiritual. Creo que todos y cada uno de ellos siguen siendo válidos, porque son diferentes perspectivas de la misma cosa. Dicho de otra manera, en ellos se esconde la historia de esta obra. Tal vez porque soy escéptico, soy perfeccionista, o tal vez porque soy perfeccionista, soy escéptico. Sé que el lector acabará encontrando muchos cabos sueltos, lagos y lagunas, mares y océanos. Me sentiré satisfecho si lo impulso en el afán por el aprendizaje, por el descubrimiento, por ir siempre un paso más allá hacia su iluminación, por el camino del aprendizaje. Introducción del 2013. Esta obra es una fascinante aventura de aprendizaje a través de una ventana para ver lo que no sueles ver, desde ángulos inesperados, diferentes. En ella se juega con las palabras, a veces usadas en sentido textual, otras veces metafóricamente, como si fueran lápices, pinceles o cinceles, para dibujar, pintar o esculpir lo que se resiste a ser nombrado, etiquetado en las huellas de café. Fue mi experiencia esa capacidad expresiva estética de las praxis de la lectura del café, o cafeomancia, o cafemancia, la que me llevó originalmente a escribir este material. Testimonio de ello son los cafegramas o borras del café, cuyas imágenes aparecen en la parte final del libro. Ello me llevó a la concepción de la cafemancia como un arte plástico, espiritual, expresivo, al menos en uno de sus aspectos. Seguramente resultará polémica, porque en ella se intenta redescubrir, repensar, reinventar, recrear cotidianamente al ser humano, a la persona de ayer del siglo XXI y del tercer milenio, a partir de sus fantásticas huellas de café.
Para ello se tocan puntualmente lo fantástico y lo pragmático, lo conocido y lo desconocido, lo aceptable y lo inaceptable, lo visible y lo invisible, lo tangible y lo intangible, lo normal y lo paranormal, la filosofía y la religión, la ciencia ficción, la pseudociencia y la ciencia, la psicología y la parapsicología, las historias, las sociologías, las metodologías, métodos y técnicas de la investigación. Todo ello contrastando con las sensaciones, las emociones, los sentimientos, lo ancestral, lo milenario, las magias, la adivinación, la lectura del tarot y de las huellas del café. Esta obra tiene por intención rendir justo homenaje a la insondable belleza del ser humano, atreviéndome a mirarlo desde otras perspectivas, con otras herramientas, otros instrumentos, otros medios, observando lo que otros pasan por alto, particularmente en las huellas de café. En un principio, esta obra tenía por objetivo presentar solo la ostensiblemente significativa, misteriosa e inquietante belleza plástica de las huellas de café de mis consultantes, haciendo figura sobre los cuencos blancos. 24 huellas de café leídas a mis consultantes, las cuales te presento en el capítulo final, huellas de café, que me sirvieron para contrastar con otras ideas. Huellas de café, que en esta edición en blanco y negro será imposible apreciar en su esplendor policromático invisible a simple vista, y en esa policromía inexplicable a simple vista se esconde una de las fuerzas impulsoras de la reflexión transformadora, de la simple experiencia de mirar las significativas y significables formas e imágenes de las huellas de café en los cafegramas. Fue difícil decidir el título del libro, de manera tal que reflejara el tema central, huellas de café, repensando al ser humano. El libro es esencialmente fruto de mis vivencias como ser humano, me involucra todo. En él están implicados fundamentalmente mi formación religiosa, académica, política, autodidáctica, etc. Mi pasión por vivir responsable, libre e intensa plenamente, reconociéndome como un mestizo cultural universal y particularmente maya mexicano, investigador y estudioso de la filosofía, la historia, la política y el desarrollo humano, las praxis pedagógico-educativas, la medicina tradicional, la psicología, los mal llamados fenómenos paranormales y las mancias, entre muchos otros. Unos de esos temas son justamente el concepto y autoconcepto de persona y ser humano, implicado más o menos explícita e implícitamente en el concepto de mancia o cafemancia, que se lee la psique, el alma, el destino, nuestras huellas. ¿Huellas de qué? ¿Del pasado, del presente, del futuro? Cuando yo pensaba en que mi texto estaba terminado, envié a varios editores la siguiente nota: estoy buscando editor para la cafemancia, el arte espiritual de mi interpretación del café. En respuesta, uno de ellos me pidió un resumen de mi obra. Fue cuando comenzaron a aparecer nuevos retos, porque una síntesis obliga a poner en blanco y negro las ideas principales, y justo ahí, durante el proceso de síntesis, fue cuando me quedó claro que tenía que exponer todo bajo una nueva óptica, teniendo a la vista la filosofía y psicología humanista y gestal, y muy específicamente las ideas de funciones de contacto, así como los muchos recursos proyectivos de la gestal. Poco a poco, a medida que iba leyendo textos de maestros de la cafemancia, analizando y sintetizando ideas, poniendo orden en mis borradores, me di cuenta que el contenido del escrito había rebasado con mucho el plan al título originales. Esta obra resultará interesante para todos aquellos lectores de mente abierta, buscadores de nuevas perspectivas para mirarse a sí mismos, a su entorno y a sus relaciones con todo lo que les rodea, a través de lo cotidiano. Asimismo, será del interés de los observadores de aquello que otros pasan por alto en sus procesos de construcción de sus conceptos y autoconceptos de ser humano, persona y desarrollo. A la luz de las ideas de los maestros cafemancistas de mis estudios, prácticas y praxis interdisciplinarios, filosofía, historia, religiones, psicología, entre otros, y de mis praxis en las mancias o prácticas parapsicológicas, supuestamente adivinatorias en general,
de la lectura del café, cafemancia o cafeomancia, en particular, y a la luz de las diversas concepciones de lo que el ser humano y la persona somos, entonces las imágenes originales de los cafegramas que tenía frente a mí empezaron a adquirir nuevos significados, lo que vino a transformar radicalmente mi concepto de mancia en general y con ello toda la obra. Este libro empieza por los problemas en torno a la realidad y el conocimiento y sus relaciones y cómo son pensados espontánea, cotidiana y teóricamente, lo que nos permitirá a la usanza racionalista sentar las bases para abordar racionalistamente temas que suelen presentarse como inexplicables. Ciertamente no todo ha sido explicado, pero creo que atando cabos, puestos por Kuhn, Bernal, Lomonosov, Lavoisier, Brennan, Rostri y otros, he podido contrastar y, como suelen decir los psicólogos gestaltistas, hacer figura con los cafegramas sobre las teorías en un replanteamiento del concepto de persona, ser humano y su desarrollo. Así que de la realidad y el conocimiento paso a tratar el concepto y autoconcepto de persona, porque si bien el texto trata acerca de la lectura del café o cafeomancia y sus antecedentes inmediatos, la cafeomancia, lo que está al centro de todo ello somos nosotros mismos, y el concepto y autoconcepto de nosotros mismos como persona humana y ser humano y de nuestro desarrollo. Esto es algo tan obvio que nos acostumbramos a darlo por supuesto, y en ese darlo por supuesto y por ello hacerlo implícito, acabamos por realmente estar hablando de personas tan diferentes sin saberlo, sin darnos cuenta, y a final de cuentas terminamos por no ver a las personas y por no vernos a nosotros mismos, por no reconocernos, por enajenarnos. Este libro es producto de la confluencia de diversos factores, de mi más profundo y restricto interés y estudios sobre el desarrollo humano desde hace más de 40 años. También a mis prácticas, aprendizajes y conocimientos en torno a las mancias en general, y la cafemancia, así como en particular al que en una ocasión me preguntaran desde un centro de estudios si había escrito alguna obra sobre la lectura del café. Influyó el que me diera cuenta que había reunido bastantes y hermoso material que tal vez pudiera ser útil para otros y al apoyo de muchos que me permitieron disponer de tiempo para escribir. Me parece honesto empezar por explicar mi relación personal con este tema. Así relato mis primeros contactos con las mancias en general y la cafemancia desde mi experiencia espontánea, y mis primeras reflexiones desde mi espiritualidad, mi pensamiento cotidiano, mi religiosidad, mi racionalismo, mi escepticismo, la filosofía, la ciencia y el pseudocientificismo. En la segunda parte me aproximo a las mancias desde las teorías del conocimiento, sus necesidades sociohistóricas, sus conexiones con el conocimiento y la realidad, así como con los escépticos y los pseudocientíficos. En la tercera parte destaco la importancia del concepto y autoconcepto de persona y ser humano en sí y para sí, como un ser holístico y energético. Considero que esta parte es medular y axial en este texto. La reflexión sobre esta importante cuestión emerge de la confrontación y sincretismo o integración de diferentes elementos de las diversas ideas científicas, sociales, filosóficas, sociológicas, económicas, psicológicas, religiosas, etc., en contraste con las ideas y experiencias mánticas en general y de la lectura de las huellas o manchas del café. Asimismo, apunto diversas relaciones desde diversas perspectivas filosóficas, epistemológicas, científicas y pseudocientíficas, psicológicas, lo normal y lo paranormal, las mancias, etc. En la cuarta parte abordo la cuestión de la cafeomancia y su historia, las diferencias entre cafeomancia y cafemancia y las relaciones entre ellas. En la quinta parte expongo la cuestión de la cafemancia, los rituales y las técnicas de la cafeomancia y el ritual en la cafemancia, los cafegramas y su interpretación, las técnicas en la cafemancia, las habilidades de los cafemancistas, el ruido comunicativo. Por último, presento un material gráfico experiencial constituido por fotografías de los cafegramas leídos a mis consultantes y sus respectivos textos descriptivos, evitando en lo posible la parte interpretativa por varias e importantes razones. La más importante de ellas es que los significados personales de los cafegramas son co-construidos por el mancista y el consultante durante el proceso llamado de lectura,
el cual desde mi perspectiva ha de ser renombrado. Cuestión de interés, acaso, para los expertos y especialistas. Otra razón importante es que esta parte tiene su propio valor humano general y particularmente estético, plástico y holístico espiritual. Además también es importante señalar que existe una dificultad insalvable consistente en que los cafegramas no se presentan en toda su riqueza cromática que revelan cuando los interpreto, propios de la percepción mal llamada extrasensorial, sino solamente en las bandas cromáticas visibles, en los colores café rojizo, propios del café, haciendo figura, como se diría en la psicología gestal, sobre la porcelana blanca. Esta restricción se ve aumentada en esta edición en blanco y negro. He procurado, dentro de lo posible, mantenerme lo más estrictamente descriptivo de los cafegramas. Ello es así porque la correcta interpretación específica para la vida del consultante es fundamentalmente el resultado del vínculo o contacto total u organísmico que emancista y el consultante establecen en un aquí y ahora concretos. Excepcionalmente, cuando me fue posible, tal vez porque recuperé alguna nota o recuerdo de la cointerpretación, he expresado algunas interpretaciones que van más allá de la mera descripción. Dichas interpretaciones corresponden a notas apoyadas en la cointerpretación de su momento. No propongo ni considero que haya significados fijos ni precisos personales generalizables. Las personas solemos confundir nuestras ideas acerca de un objeto con el objeto mismo, y a partir de ahí juzgar y prejuzgar lapidaria e inapelablemente a los demás. Nadie nunca ha podido recrear en sus ideas a un objeto. Nadie es tan sabio ni tan poderoso. No importa cuán genial sea yo ni cuán experto sea acerca de un objeto, nunca ningún cirujano podrá encontrar ese objeto en mi cerebro, ni tú lo podrás sacar de mí. Así que no me vanaglorio de mis conocimientos, ni de mi imaginación, ni de mis habilidades, dones y destrezas, sino simplemente son mi único tesoro, es todo lo que tengo y te lo ofrezco. Mientras más humilde sea, mejor podré hacer mi muy modesto trabajo y así más útil podré ser a mis semejantes. Siempre tengo mucho que aprender, sobre todo de mi consultante. Ellos me abruman con sus preguntas acerca de sus vidas como si yo lo supiera. Yo solamente miro de una manera diferente hacia donde otros no ven y comprendo eso en mi mirada general. Es como mirar con lentes de visión nocturna en la más oscura de las noches. Y juntos co-imaginamos, co-descubrimos, co-interpretamos, co-creamos hermenéuticamente una historia holística, bioenergética, verosímil, que habla de ambos, que nos brinda la oportunidad fantástica de tocarnos holística bioenergéticamente y de la que ambos aprendemos. En general, hago tres tipos de referencias: textual, entrecomillada, para destacar las ideas precisas del autor sobre una cuestión fundamental; parafrásica, para articular mis ideas a contenidos importantes de otras fuentes; y sintética, cuando el autor ofrece conocimientos útiles conectados por mí con el tema específico que estoy abordando. Cuando cito o hago referencia a algún autor, procedo como es costumbre. Cuando cito textualmente a un autor e introduzco en el texto palabras mías o hago otro tipo de modificaciones, las inserto dentro de corchetes, incluyendo las iniciales E, K y Y. Para comunicar al lector, al final he incluido un glosario que sería conveniente que consultara cada vez que se encuentre con un término desconocido que le parezca oscuro. Desde joven aprendí a ser un lector agradecido con mis autores. Nunca será el mismo trabajo leer que escribir. El lector siempre empieza donde el escritor termina, y cada lector hace una lectura diferente. Estoy agradecido a todos los autores, unos cuantos de los cuales he señalado en mis referencias directas de este texto. Por otra parte, espero ayudar lo suficiente a mi lector en la tarea de descubrir nuevas ventanas desde y hacia dónde puede mirar y mirarse. Ofrezco mis aprendizajes y mi escepticismo, porque no creo en la verdad incuestionable, no me apura a escribir. Aquí expongo mis puntos de vista y experiencias personales y solamente yo soy responsable de lo que aquí he expresado. Lo aquí expresado tiene solamente intenciones analíticas y especulativas. Nada de lo aquí expresado deberá de ser usado con fines sanitarios legalmente normados sin la supervisión de un profesional autorizado. Agradeceré sus comentarios y su participación en los aquelarres.
así como todos aquellos que me quieran hacer llegar vía la editorial, el email, telefónico o cualquier otro. Ezequiel Kawak, ya. Pues bien amigos, aquí termina esta presentación de la obra Huellas de Café, Lecturas de Café y Repensar.